So tonight we are going to continue our Bible study series that began last week. Así que esta noche vamos a continuar en nuestra serie de estudios bíblicos que comenzamos la semana pasada. And last week I forgot to explain the theme of the series. Y la semana pasada se me olvidó explicar el tema de la serie. And this theme is Jesus' last teachings before his death and resurrection. Y este tema es las últimas enseñanzas de Jesús antes de su crucifixión y resurrección. We're exploring a few of these key teachings. Estamos explorando algunas de estas enseñanzas claves During this time in the weeks to prepare for Holy Week. durante estas próximas semanas para prepararnos para la Semana Santa. So as we go through this series, Así que mientras que pasamos por esta serie, I encourage you all to as we're reading in the Bible, take it in as if you're one of Jesus's disciples. los motivo a tomar cada una de estos estudios como si usted fuera uno de sus discípulos de Jesús. That he first spoke these words to. Esos discípulos a los cuales primero compartió estas enseñanzas. Because these teachings that Jesus gave his disciples, they're very important for us today. Porque estas enseñanzas que Jesús les entregó a sus primeros discípulos son bastante importantes para nosotros hoy en día. And in last week's Bible study, Pastor, he laid out the Passover meal very clearly. Y en el estudio bíblico de la semana pasada, nuestro obispo nos explicó la última cena de forma muy clara. Yeah, so this in the Last Supper and how Jesus washed the disciples' feet, and we learned about the significance of that. La última cena, Jesús lavando los pies de sus discípulos, aprendimos un poco acerca del significado de todo eso. And through that, we learned the importance of serving and loving one another. Y a través de eso, la importancia de servir y amar los unos a los otros. And it's important for us to serve others as Jesus has served us. Y es importante que nosotros sirvamos a los demás como Jesús nos sirvió a nosotros. And serving others is what unites us as a body of Christ. Y sirviendo los unos a los otros es lo que nos une como cuerpo de Cristo. And so today we're going to learn something else that Jesus told the disciples that night during the Passover meal. Y hoy vamos a aprender acerca de algo más que Jesús les mencionó a sus discípulos durante esa última cena. Something that they would receive. Algo que ellos iban a recibir. Something that those of us who have decided to follow Jesus, we have received as well. Algo que nosotros, quienes hemos decidido también seguir a Jesús como sus discípulos, hemos también recibido. That is the Holy Spirit. Eso siendo el Espíritu Santo. So you guys can go ahead, turn to John chapter 14. Si quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 14. So at this point, the disciples, they're a bit worried about Jesus. Ya a este momento los discípulos están bastante preocupados en cuanto a Jesús. He was talking about leaving them. Él ya estaba hablando de dejarlos a ellos. And Jesus, he has, when you read through the Gospels, you see Jesus alluding to his own death and resurrection, but no one really understood what he was saying. Y cuando usted lee los evangelios, ve que Jesús da pistas, barruntos de que se iba a ir, pero nadie en esos momentos entendía el significado de eso. So his disciples, they're troubled and they're wondering what's going to happen next. Pero aquí los discípulos ya están de cierta forma temerosos de lo que iba a pasar. So they're a bit worried and anxious. Preocupados, ansiosos. So in John 14, we will start in verse 16 and read through 20. Así que en Juan capítulo 14 vamos a comenzar en el versículo 16, terminamos en el versículo 20. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Yet a little while, and the world will see me no more, and you will see me, because I live. You also will live. And that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. So Jesus here is talking about the Holy Spirit. Así que Jesús aquí habla del Espíritu Santo. He's assuring his disciples, like, I'm not abandoning you. I'm not leaving you as orphans. Él asegura a sus discípulos que yo no los voy a abandonar, no los voy a dejar como huérfanos. He assures them that they're going to have another helper, Les asegura de que ellos van a tener a otro consolador. another person like himself, Alguien, una persona como él, that's actually going to dwell within them. que va a realmente morar dentro de ellos. So the Holy Spirit, it's going to be within them, and they're going to be united with God. Así que el Espíritu Santo va a morar en ellos y ellos van a estar unidos con Dios. And this is huge. Y esto es importante. It's huge because it changes man's relationship with God. Es significativo porque esto cambia la relación entre el ser humano y Dios. And you can see the significance here if you just trace back how God's presence worked in the Old Testament. Y puedes ver el significado de eso si vas atrás y miras ya cómo el Espíritu trabaja con el hombre en el Viejo Testamento. So in the Old Testament, God's Spirit would come upon only certain people for certain purposes. En el Viejo Testamento, en el pasado, antes de este momento que Jesús se refiere, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas específicas por ciertos propósitos específicos. So, for example, King Saul, the Spirit of God, it said it entered him so that he could lead. As Por king. ejemplo, tenemos el rey Saúl, dice las Escrituras que el Espíritu de Dios entró en él para capacitarlo al ser rey. Same with King David. Lo mismo sucedió con el rey David. And God's presence, it was also shown as a pillar of cloud and pillar of fire. Vemos al Espíritu manifestarse o mostrarse como una columna de fuego y una columna de nube. And his presence was in the tabernacle. Y su presencia se veía en el tabernáculo. And even like the Ark of the Covenant, as shown here, that was God, that represented God's presence. Y el arca del pacto, así como está representado aquí, pues eso representaba la presencia de Dios. And so in the tabernacle, like where the Ark of the Covenant is, only the high priest could even approach it. Pero en el tabernáculo, aquí en el arca del pacto, solo el sumo sacerdote se podía acercar a ese lugar. And you can even read about people who have touched the Ark of the Covenant who weren't supposed to, and they died just from that. Y puedes leer en las escrituras personas que sin querer tocaron ese arca y murieron debido a eso. And that's because of God's holiness, that they just could not approach. Y eso era por la santidad de Dios, que simplemente no se podían acercar. So now when Jesus is saying, like, the Spirit of God is going to dwell within you. Pero ahora Jesús dice, en estos momentos, en estos tiempos, el Espíritu va a morar dentro de ustedes. So now that, like, God's presence, His Spirit, it's no longer just for certain people. Así que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, no es para solo ciertas personas, It's now the Spirit of God is going to dwell in every believer. sino que el Espíritu va a morar en cada creyente, And so they're united with God. para que se puedan unir con Dios. Like, access to God, it's no longer restricted. El acceso a Dios, el poder acceder a Dios, ya no se ve restringido. And Jesus is telling the disciples that he will be with you forever. Y Jesús le dice a los discípulos que este consolador, este Espíritu, iba a estar con ellos por And, siempre. I'm not going to leave you as orphans, even though you guys are anxious and worried right now, but I'm not going to leave you. Les decía, no les voy a dejar como huérfanos, aunque están ansiosos, nerviosos, no les voy a dejar solo. And that's a theme, again, throughout the Old Testament, Y este es también algo que vemos repetido a través del Viejo Testamento, where God reminds his people that I will never leave you or forsake you. donde vemos que Dios le sigue recordando a su pueblo que Él no los iba a dejar, que no los iba a abandonar. And that's repeated, and that just shows God's love and dedication to his people. Y esto se repite y muestra la dedicación, la fidelidad que Dios tiene a su pueblo. Jesus is emphasizing that here and even going further by saying, like, the Holy Spirit, God,
is going to dwell within you. Y Jesús enfatiza esto mismo en esta porción y va aún más lejos. Dice que el Espíritu va a morar dentro de ustedes, no solo con ustedes. Just the whole idea of God dwelling within us, there's so much behind that. Y solo la misma idea de Dios morar en nosotros. Hay tanto que ahí se contiene. So first off, the curse of separation from God, that's broken. Primeramente, esa maldición de nuestra separación de Dios se rompe. So, Adam and Eve, they broke their unity with God when they sinned, Adán y Eva al pecar rompieron esa unidad con Dios, causing all of their descendants to have broken unity with God as well. Causando que todos sus descendientes también existieran removidos o desconectados de él. I mean, all of us know this who have come to Christ. Like we were dead, we were lost without God, we didn't have purpose. Y todos ya sabemos eso. Antes de venir a Dios estábamos perdidos, sin propósito. There wasn't hope to hold on to. No había una esperanza a cual aferrarnos. But now, with Jesus' death and resurrection, Pero ahora, con la muerte y la resurrección de Jesús, we have unity with God through the Holy Spirit. tenemos esa unidad con Dios a través del Espíritu Santo. That unity is restored. Esa unidad se restauró. Everything, like a lot of our sins, we're just craving the love of God. Muchos de nuestros pecados fueron la canalización de ese deseo por otra vez estar con Dios. That's what a lot of sin in the world is people just searching for meaning, searching for peace. Y muchos de los pecados que vemos en el mundo son pues las personas equivocadamente buscando propósito, buscando paz interna. And people don't know it, that they're really just searching for God, for what was lost. Y las personas no se dan cuenta que están realmente buscando a Dios, buscando eso que se perdió. And they're looking in the wrong places. Pero están buscando en los lugares equivocados. Because they're deaf to God. They're deaf to the Holy Spirit. Porque ya son sordos a Dios, sordos ante el Espíritu Santo. And we'll talk about that a little more. But really, like unity with God, it brings us that peace. Y hablaremos de eso un poco más después, pero esa unidad con Dios es base de una paz real. And the unity with God, it should really change how we view our lives. Y esa unidad con Dios debe realmente cambiar cómo percibimos nuestras vidas. Like we talked about, okay, we need to remember day by day, like I have God within me. I can have peace through this situation. Como ya hablamos, tenemos que acordarnos día a día, tengo a Dios morando en mí, yo puedo pasar por X situación en paz. Like, God is with me. Like, do I really think what I'm going through is bigger than God? Pensando, Dios realmente está en mí, pueda que yo piense que esta situación es más grande que Dios. And I think a lot of times, at least speaking for myself anyway, I view my relationship with God as like I'm praying to Him up in the heavens. Yo creo hoping He hears me. Que muchas veces, por lo menos en mi caso, podemos como percibir nuestra relación con Dios, que yo le estoy orando, le estoy rogando y Él está en los cielos y Él me escucha desde allá arriba. But like that goes against what Jesus is saying. He's saying the Holy Spirit dwells within you. Pero esto va en contra de lo que Jesús mismo enseñó cuando dice, no, el Espíritu de Dios mora en ustedes. And I think if we truly viewed it how it really is, that would change how we view everything. Yo creo que si lo viéramos como realmente es, cambiaría muchas cosas. We would have more confidence in serving God. Tendríamos más confianza en servirle a Dios. In loving others and serving others. En amar a los demás, servir a los demás. Just knowing that the Holy Spirit dwells within me, then like I can do anything. Sabiendo que el Espíritu de Dios mora en mí, pues me siento capaz de cualquier cosa. There's no need to fear. No hay por qué temer. And another point is that unity with God transforms us. Y otra cosa, la unidad con Dios nos transforma. If God is within me, then sin can't dwell in me at the same time. Si Dios mora en mí, pues no hay espacio para que el pecado more también a la misma vez. And with God within me, I'm no longer bound to my sin.
Y si Dios mora en mí, pues ya no me encuentro aferrado a mi pecado. I'm like united with God. I'm free to live to the potential, the greatness that He has in store for me. Unido a Dios, ahora me siento libre, soy libre a vivir a la potencial que Él tiene para mí. And again, we will talk about transformation a little later. Y igual, vamos a hablar de la transformación un poco después. But now I want to talk about what does the Spirit do? Ahora quiero hablar de lo que hace este Espíritu que mora en nosotros. So, having unity with God, it's great. Así que tener esa unidad con Dios es algo increíble. But it's important to kind of like dive into what that means and the word that Jesus has used is here. Pero es importante realmente analizar lo que eso significa y las palabras que Jesús utiliza aquí. So in my version, where verse 16, Así que en mi versión, en el versículo 16, it says He will give you another helper. dice que nos va a dejar otro consolador. Other translations, it'll say counselor, advocate, or comforter. En otras versiones va a decir alguien que nos ayude, alguien que va a salir por nosotros. So for me, when I see like different translations use like a different word for such an important thing, I'm like, okay, let me look at the original language that this was written in. Y cuando veo que algunas versiones utilizan ciertas palabras para algo tan importante, pues yo pienso, tengo que regresar a lo original. Because I really want to get to the heart of what what does this mean? Porque quiero realmente entender este espíritu, qué va a ser en verdad. So the word here for helper, counselor, whatever your version says, Así que la palabra que las escrituras originalmente usan para consolador o ayudador o lo que tenga su versión, the Greek word is parakletos. la palabra griega es parakletos. So para means alongside, Para, que significa al lado o junto. and kaleo means to call. Kleitos. Y kaleo quiere decir llamar o socorrer. So basically, parakletos means one called alongside. Así que parakletos quiere decir uno a cual uno llama y va con uno mismo. So after he dies and is resurrected and he leaves, the Holy Spirit will be right alongside us. Así que Jesús dice, pues yo me voy a ir, pero les voy a mandar el Espíritu como alguien que los va a acompañar. He's going to be right next to you. He's telling his disciples, like, there's going to be another person right next to you. Y Jesús dice, va a haber alguien que va a caminar junto con usted. And this helper, it's going to serve as your helper, your counselor, your advocate. Y va a servir como consejero, como consolador, como respaldo, como alguien que le ayude. So I would say that word, it really encompasses whatever your translation says, it encompasses each of these words. Esa palabra realmente contiene todas estas palabras. So this was great news for them. Y esta para los discípulos era buenas nuevas, noticias muy buenas. And it's great news for us as well, obviously. Igual son noticias buenas para nosotros. So the Holy Spirit, as our helper, Así que el Espíritu Santo como nuestro consolador He helps us in times of need. nos ayuda en momentos de necesidad, Helps us to have victory over our sufferings. a vencer en cuanto a nuestros sufrimientos, Victory over our sins that we're struggling with. tener la victoria encima de esos pecados con los cuales luchamos, Victory in our path of transformation. victoria en nuestro camino de transformación. And when we're serving Christ, Y cuando estamos sirviendo a Cristo, the Holy Spirit helps us there too. el Espíritu nos ayuda ahí también. The Holy Spirit gives us the words to say when we're sharing the Word of God. El Espíritu Santo nos da las palabras adecuadas cuando estamos compartiendo acerca de Dios. And one of the other words was counselor. Otra palabra, originalmente él dijo ayudador, ahora consejero. So the Holy Spirit, He's there when we need Him Así que el to Espíritu just come to Him in prayer. Santo está ahí cuando lo necesitamos, para nosotros acudir a Él en
oración. In our day-to-day lives, when we need wisdom and we need advice, the Holy Spirit is there within us. En nuestro día a día está ahí para darnos ese consejo, está ahí para guiarnos. And our comforter. Y también nuestro consolador. In our sufferings, when we're going through the worst of times, En nuestros sufrimientos, cuando pasamos por los momentos más difíciles, we have someone right alongside of us. tenemos a alguien que va justo al lado de nosotros. The one who has control over everything and the one that loves us. El que tiene control sobre todo, el quien nos ama. And another word was advocate. Y otra palabra fue respaldo, persona que pues pelea por su causa. So, yeah, an advocate is one who pleads for the cause of someone. Alguien que pelea por la causa de alguien A más. representative. Un representativo, representante. Someone who helps someone when they're in trouble with the law. Alguien que ayuda a alguien que está en un problema con la ley. And that's what really we all are without God. Y creo que todos estamos en esa posición sin Dios. We're sinners and we deserve punishment for our sins. Somos pecadores y merecemos el castigo por nuestros pecados. But we have an advocate, and that's Jesus is our advocate before God the Father. Pero tenemos a alguien que nos respalde, que pelea por nuestra causa, que viene ante el Padre, Who died for our sins. que murió por nuestros pecados. And the Holy Spirit is our advocate within us who continues the ministry of Jesus within us. Y el Espíritu interceda por nosotros mientras que sigamos con Él. So again, the Holy Spirit, one called alongside. Así que el Espíritu Santo, uno que viene acompañando. The Holy Spirit dwells within us and does all of these things for us. El Espíritu mora en nosotros y cumple cada uno de esos papeles. And when we hear these things, I'm sure we've heard some of these words before when describing God. Y cuando escuchamos estas palabras, de lo más seguro las hemos escuchado en otros momentos para describir a Dios. And it sounds great, right? Like, oh, cool. Y suena tan positivo, ¿no? But Jesus tells the disciples, like, not everyone knows the Holy Spirit. Pero Jesús dice a los discípulos, no todos conocen este Espíritu. So we should ask ourselves, like, do I know the Holy Spirit? Así que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿conozco yo a ese Espíritu Santo? Do I know the Spirit of truth? ¿Yo that he's talking about? conozco el Espíritu de verdad del cual habla Jesús? Do I rely on the Holy Spirit as all these things that we talked about? ¿Me recuesto o dependo de ese Espíritu que cumple con estos papeles que ya mencionamos? Or do I, rely on myself or rely on some things of the world? O quizás solo cuento conmigo mismo, cuento con las cosas del mundo. So in verse 17, Así que en el versículo 17, Jesus says, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. y prosigue diciendo el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. So we have the Spirit of truth and we have the world. Así que tenemos el mundo y tenemos el Espíritu de verdad. The world can't see or understand the Spirit. El mundo no puede ver, percibir, entender el Espíritu. So what is the Spirit of truth? Así que, ¿qué es este Espíritu de verdad? It's the Holy Spirit that we've been talking about. Es el mismo Espíritu Santo del cual ya hemos estado hablando. But I think the of truth part, that's important to dissect as well. Pero es importante que Jesús le da al Espíritu Santo este título de Espíritu de verdad. Because, like, what is Jesus? Porque ¿qué es Jesús? The way, the truth, and El the life. camino, la verdad y la vida. So Jesus is the truth. Así que Jesús es la verdad. And the truth of Jesus is the gospel. Y la verdad de Jesús son los evangelios. The good news that Jesus died for our sins and resurrected, Las buenas nuevas que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó so that we can be saved for the punishment of our sins, para que nos pudiéramos salvar de ese castigo por nuestros pecados. so that we can be united with God and be freed from our slavery to sin. Para que pudiéramos unirnos otra vez con el Padre, con Dios y estar libres de nuestros pecados. That's the truth. Esa es la verdad. It is what it is. Es lo que es. And the world, it tells us that truth it's relative. Y el mundo nos dice que la verdad es relativa. That's good for you, but I'm going to live my way. Que quizás esa es su verdad, pero yo voy a vivir de acuerdo a mi verdad. But it doesn't change the fact that this is the truth.
Pero eso no cambia que esta es la verdad. And this truth is what empowers us to live our life for Christ Y esta verdad nos empodera para poder vivir por Cristo and to rely on the Holy Spirit as our helper. y contar con el Espíritu Santo como nuestro consolador. So, what is the world? Y el mundo, al contrario del Espíritu, ¿qué es el mundo? The world is anything that pulls us away from the truth of Jesus. El mundo es cualquier cosa que nos aleja de Jesús y su verdad. So when the Bible talks about the world, it means the rebellious nature of mankind. Si cuando las Escrituras habla del mundo, se refiere a la naturaleza de rebelión del ser humano. So people of the world are people that don't follow God. Así que las personas del mundo son aquellos que no siguen a Dios. People that they dwell in their sin and they don't want to repent. Personas que permanecen en sus pecados sin intención de arrepentirse. They don't want to turn to God. No quieren cambiar su trayectoria hacia Dios. So it's just self-reliance with their life without God. Es contar solo con uno mismo, intentando ser independiente de Dios. And some behaviors of the world that even those of Christ struggle with. Y algunas de esas conductas del mundo que aún las personas en Cristo luchan con tales conductas, Things like gossip, el chisme, hatred, odio, jealousy, envidia, sexual immorality, inmoralidad sexual, pride. el orgullo, It's just, sins. pecado. Those are all of the world. Esos son del mundo. And people of the world Y las personas del mundo that aren't pursuing a relationship with God, que no buscan activamente una relación con Dios, they cannot receive the Holy Spirit because they can't even see the Holy Spirit. no pueden recibir el Espíritu porque ni pueden percibirlo. They don't know the Holy Spirit. No saben, no conocen al Espíritu. They chose the path of sin and a life without God. Eligieron el camino del pecado y una vida sin Dios. And keep your finger on John 14. Y manténse con algo marcando el Juan 14. We will be back there. Vamos a regresar a esa porción. But let's turn to 1 Corinthians 2:11. Pero quiero ir ahora a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. And it talks about this a little more. Y habla un poco más de esto. First Corinthians 2:14. Okay. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Y lee en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. So to the world, the way of God, it does not make sense. Así que para el mundo, el camino de Dios no tiene sentido. The way of God seems foolish. El camino de Dios les parece como locura. I've experienced this myself when talking to my friends that don't know God. Y he experimentado esto mismo cuando les hablo a mis amigos que no conocen a Dios o no siguen a Dios. And they've seen me just put my faith and trust in God with certain things. Y me han visto poner mi fe en Dios en cuanto a ciertas cosas. And they're like, why are you doing that? Y me preguntan, ¿por qué haces eso? I mean, your faith is good and all that, but, you should live kind of like 50% by faith and 50% by logic. Y dicen, pues tu fe es algo muy buena y personal, pero debes de vivir también por la lógica, por la razón. And I'm like, well, my logic leads me to my faith as well. Like, it goes hand in hand for me. Y yo les digo, pues la lógica me lleva hacia mi fe, va mano en mano para mí. Because just God made sense to me in that moment. Porque Dios es mi sentido y hace sentido en este momento. But God doesn't make sense to people of the world. Pero para las personas del mundo, Dios no tiene sentido. We can only truly understand God through the Holy Spirit. Porque solo se puede realmente percibir y entender a Dios
por el Espíritu Santo. Even something as simple as reading the Bible. Algo tan simple como leer las Escrituras. Like if you're not praying to God beforehand, to God help me to understand your word and take whatever you want me to get out of this. Si no lo estás orando a Dios y diciendo a Dios, pidiendo a Dios, ayúdame a entender y sacar lo que tenga que sacar de esto, de mi lectura, You're gonna have a hard time, truly understanding what it's saying. le va a ser muy difícil realmente entender lo que está diciendo. So it truly takes faith to understand God. Así que realmente requiere fe para entender a Dios. So that's why the first step to coming to God is humility. Y por eso el primer paso para acercarse a Dios es la humildad. Humility to accept that you don't understand and you don't have control. La humildad para aceptar que usted no entiende, que usted no tiene control. Looking up to God, surrendering to Him, Mirando hacia Dios y rindiéndose ante Él. and with the prideful heart and with a hardened heart, it's you can't really come to God. Porque con un corazón altivo o endurecido realmente no se puede acercar a Dios. And that's why a lot of people they don't come to God until they've truly just hit rock bottom. Y por eso muchas personas no llegan a Dios hasta que realmente le pegan al fondo de la vida. Some people they need to get to just a broken, terrible point in their life before they have nowhere else to turn but God. Para algunas personas tienen que llegar al punto más extremo y horrible para ellos considerar a Dios. And I think a lot of us we're already with God. Yo creo que muchos de nosotros ya estamos con Dios, en Dios. It's like, oh, I'm already following God, so I'm good. Y uno puede decir, pues ya estoy siguiendo a Dios, estoy bien. But that it's even more important for us to keep that humble attitude toward God and towards trying to understand Him. Pero es importante mantener esa actitud humilde ante Dios y nuestro intento a entenderlo. And for us to remember that, in order to understand and discern, we need the Holy Spirit. A nosotros acordarnos que para yo entender y discernir requiero el Espíritu. It doesn't matter how smart we may think we are, or how long you've been going to church. No importa cuán inteligente usted piensa que es o cuántos años lleva en la iglesia. And to see what else the Bible says about the world, we can turn to 1 John. Y también quiero ir al primero de Juan, capítulo 2. Yes. Okay, so 1 John chapter 2, we will read 15 through 17. Así que primero de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So it's for us to decide. Así que es para nosotros decidir. The world El mundo or the Holy Spirit. o el Espíritu Santo. As we just read, sinners, they conform to the way of the world. Como hemos leído, los pecadores se conforman al ritmo del mundo. And we know that the world, it cannot understand, it can't see the Holy Spirit. Y ya sabemos que el mundo no puede entender, no puede percibir el Espíritu. And that's what happens when we fall back into sin. Y eso pasa cuando nosotros volvemos al pecado. It seems like God has gotten quiet. Nos puede parecer que Dios se ha vuelto mudo. Our helper, our comforter is gone. Que esa persona que nos ayudaba, nuestro consolador, ya no está. Or that's what it feels like. O por lo menos así se siente. And that's what happens when we try to do things on our own. Y eso pasa cuando intentamos hacer las cosas por nuestras propias cuentas.
when we're not submitting our ways to Him, cuando no nos estamos sometiendo a Él, when we're not submitting our life plans to Him, sometiendo el plan de nuestras vidas, our ante Él, decisions, nuestras decisiones, our marriages, nuestros matrimonios, our finances. nuestras finanzas. When we aren't submitting these things to God, Cuando no sometemos o le rendimos estas cosas a Dios, we're submitting them to the world. los estamos sometiendo, los estamos rindiendo ante el mundo. And we don't really think of it like that. Y muchas veces no lo pensamos así. Sometimes we think like, oh, I'm not really sinning. A veces pensamos, pues, no estoy realmente pecando. Like I'm not like, I'm not going out partying or doing drugs or getting drunk. No estoy saliendo a fiestas, ni emborrachándome o arrebatándome, consumiendo drogas. That's the world. But I'm not doing that stuff, so I'm good. Ese es el mundo, ese es el extremo. Yo no hago esas cosas, estoy bien. I don't even want those things. Ni quiero esas cosas. But the world is anything we do that's not according to God's will. Pero el mundo no es solo esas cosas, sino cualquier cosa que hagamos en contra o fuera de la voluntad de Dios. The world is any step away from God. El mundo es cualquier paso que nos aleja de And Dios. it's not always dramatic. It's not always visible. Y no siempre lo más dramático, lo más visible. Like I know for myself, where I've kind of felt like God, I noticed He wasn't there, Yo creo que para mí mismo, como que me daba cuenta que Dios no estaba ahí. or I couldn't feel Him. O por lo menos no los podía sentir. I just noticed I was getting more anxious and more stressed. Y me daba cuenta que me ponía más ansioso, más estresado. Things were bothering me more. Las cosas me estaban irritando más. And I'm like, oh my gosh, I haven't even been reading my Bible. It's been like 2 weeks. Luego me di or a week. cuenta, ni he leído las escrituras, han pasado 2 semanas ya. So at least for me, when I notice I feel in general just more anxious and more stressed, I'm like, well, how is my relationship with God right now? Y para mí, cuando empiezo a sentir esa como preocupación, ansiedad, estrés, me tengo que preguntar, ¿y cómo está mi disciplina con Dios, mi conexión con Él, mi búsqueda de Él? Am I in step with the Holy Spirit? ¿Estoy en paso con el Espíritu Santo Or am I in step with the world? o en paso con el mundo? And again, like the world, it's not like I'm actively going out and sinning and hanging around bad people, but Y no es que estoy saliendo a ambientes bien oscuros o haciendo cosas explícitamente bien feas. like for me, it's just, doing my own thing. Like I'm not even just going to God. I'm just doing something else with my free time. Puede simplemente ser que me pongo inconsciente de Dios y empiezo a vivir inconsciente de Dios. And not giving God any of my time. No dando a Dios de mi tiempo, mi pensamiento. So we need to ask, where is my heart? Así que hay que preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? Because that is what God sees. Porque eso es lo que mira Dios. He sees our hearts of selfishness, Él ve nuestros corazones de egoísmo, of hate, jealousy, gossip. odio, celos, chisme. He knows where our hearts are when we speak and when we act. Él sabe dónde están nuestros corazones cuando hablamos y actuamos. He knows when we're not submitting to His will. Y Él sabe cuando no nos estamos rindiendo a su voluntad. So we always need to reflect, like, am I living my life and making decisions for God? Así que tenemos que reflexionar. ¿Realmente estoy viviendo mi vida basada en Dios, su Espíritu? And what is the focus of my everyday life? ¿Cuál es el enfoque, el núcleo de mi vida diaria? I think, really, it's hard to not get distracted by our day-to-day life. Yo creo que es muy difícil no distraernos por nuestras vidas diarias. Just being busy with work and family and all these obligations, Ocuparnos con el trabajo, la familia, todas estas obligaciones. dealing with finances, Liderando con las finanzas, sick friends, sick family members that need our help. amigos enfermos, familiares enfermos que requieren de nuestra ayuda. These things, they put stresses on us, and they're sufferings. Estas cosas nos ponen estrés y causan sufrimiento. And these things, if we're not careful, they take our full attention away from God.
Y estas cosas, si no estamos poniendo atención, pueden captar nuestra atención y pues tomarla fuera de Dios. If we're not careful, we forget the helper right alongside us. Si no tenemos cuidado, nos olvidamos de ese consolador justo a nuestro lado. And we go to ourselves and we think about these things ourselves and how to handle it ourselves. Y nos encerramos dentro de nosotros mismos pensando en cómo yo me puedo ayudar o cómo resolverlo yo mismo. Like, what am I going to do with my finances, my problems? Pensamos qué yo voy a hacer con mis finanzas, mis problemas. But it's not all about you, because you have the Holy Spirit within you helping you with those things. Pero no se trata solo de ti ni contar con usted mismo, pues tienes al Espíritu que mora en usted, que anda con usted en todo esto, Helping you to have victory over these things. ayudándolo para que tenga victoria en cuanto a todo eso. And if we just remembered that we are united with God through these things, Y si solo nos acordáramos de eso, que el Espíritu nos ayuda por estas cosas. and confront these things with God, Si pudiéramos enfrentar estas cosas con Dios, we're so much better off. pues nos encontramos en una posición mucho más ventajosa. So yeah, when we think about the world versus God, it's not just, these dramatic, visible sins. Y cuando pensamos en esa dualidad del mundo y el espíritu, no es solo pensar en esos pecados horribles. It does include, obviously, the world does include those things, but I guess my point here is that it's beyond that as well. Y claro, incluye todo eso, pero es mucho más que solo eso, que es lo más obvio. It's up to each of us individually to make the choice, Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar esa decisión, to repent, arrepentirnos, to turn away from the things of the world, ya no mirar las cosas de este mundo, and to acknowledge our need for Jesus. sino reconocer la necesidad nuestra de Jesús. And through that, we can accept the Holy Spirit. Y a través de eso podemos aceptar al Espíritu Santo. And we can let go of the habits and the things of the world, Y podemos soltar nuestros hábitos, las cosas de este mundo, and choose the life that God has for us. eligiendo la vida que Dios tiene para nosotros. And it's not easy to do that, Y no es fácil hacer esto, but that is the first step in our transformation, pero ese es el primer paso de nuestra transformación, our new birth in the Spirit. nuestro nuevo nacimiento en el Espíritu. And this transformation, it's talked about in the verse that we read earlier. Y esta transformación se menciona en el versículo que leímos hace poco. We read in John 3, Leímos en Juan capítulo 3, and I'm turning there now. lo estoy buscando ahora. We read verse 6 earlier together. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Y leímos hace poco juntos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. But before that, at Pero verse antes de 5, eso, en el versículo 5, Jesus, he's talking to Nicodemus, Jesús habla con Nicodemo, a religious leader, un líder religioso, and he's telling him, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So there's this new birth. Así que hay este nuevo nacimiento, This new birth, it's purifying and transforming. este nuevo nacimiento que es purificador y transformativo. So this means that we were once spiritually dead, Esto quiere decir que una vez fuimos espiritualmente muertos and now we have spiritual life. y ahora hay una vida espiritual. And Jesus is saying, that which is of the flesh is flesh. Y Jesús dice, lo que es de la carne, carne es. So in our day-to-day life, we're just, spiritually dead humans only produce spiritually dead. Like, we can't do this without God. Y seres humanos espiritualmente muertos solo producen muerte espiritual. Removido de Dios no podemos producir nada más. We can't see and we can't understand God without the Holy Spirit. No podemos ver, percibir, entender a Dios sin el Espíritu. And we can't have life and we can't transform without the Spirit.
Y no podemos tener vida, transformarnos sin ese espíritu. We need God for our lives. Necesitamos a Dios para nuestras vidas. To be saved from the punishment of our sin, Para ser salvos del castigo de nuestros pecados and then to have a life of purpose, love, and joy. y tener una vida de propósito, amor y gozo. A life united with God. Una vida unida con Dios. It's not something that we can, work at ourselves. No es algo que podemos lograr por nosotros mismos. And so this birth, it means that we're new creatures. Así que este nacimiento quiere decir que somos creaciones, criaturas nuevas. And so becoming a Christian, it doesn't mean like I got this whole new list of rules to follow. Y siéndose cristiano no quiere decir ahora tengo una nueva lista de reglas And que seguir. it's not just, going to church and praying, No se trata únicamente de entrar a una iglesia y orar, and, going to a célula like every month. yendo a una célula mensualmente. It's being a Christian isn't just, giving to others and helping others. Ser cristiano no es simplemente darle a los demás, servir a los demás. So all these things they're great things, and we should be doing them. Todas esas cosas son importantes, debemos estar haciéndolas. But when we come to Christ, Pero cuando venimos a Cristo, if we've truly accepted Christ and have the Holy Spirit dwelling within us, si realmente lo hemos aceptado y tenemos su Espíritu morando en nosotros, our old self is put to death. nuestro viejo ser muere. Our old desires, our attitudes, our way of thinking, it's all put to death. Nuestros deseos, actitudes, la forma de pensar se muere. So again, this new birth, it's not just adding on a bunch of things we have to do, but we have to put something to death. Así que este nuevo nacimiento no quiere decir, pues, ahora hay estas cosas adicionales que hacer, sino que también hay cosas que yo tengo que dejar morir. And then we have a new name and new identity in Y Christ. luego tenemos un nuevo nombre, una nueva identidad en Cristo. A much better identity. Una identidad mucho mejor. Better than we even realize, Mucho really. mejor de lo que hasta podemos pensar. The problem is we keep trying to do things ourselves. El problema es que seguimos en tratar de hacer las cosas por nuestras propias cuentas. We hold on to our old ways of thinking, our old attitudes. Nos aferramos a nuestras actitudes anteriores, nuestras formas de pensar anteriores. And a lot of times we don't even want to face the fact that these are our own ideas. Y muchas veces no queremos enfrentarnos con la realidad de que estas cosas son nuestras propias ideas, invenciones, And they're not God's. no son de Dios. But if we're born again, Pero si nacemos de nuevo, we need to make the decision every day to allow the Holy Spirit to guide us. tenemos que tomar esa decisión todos los días para que el Espíritu nos pueda guiar. We have to make the choice to stay vigilant against temptations. Elegir, mantenerlos atentos en contra de las tentaciones. Because these temptations, they're going to call you back to your old way of living, Porque las tentaciones lo van a llamar a su vieja forma de vivir, to your old ways of thinking. su vieja forma de pensar. And, we need just to trust the Holy Spirit in these moments and have faith that He is alongside me and He will help me through this. Y tenemos que confiar en el Espíritu y tener fe en Él de que Él me va a ayudar a vencer todo esto. He's going to help me overcome these temptations. He's going to help me transform. Él me va a ayudar a superar estas tentaciones y a transformarme. There's in second, you don't have to turn here, Y no lo tienen que buscar. 2 Timothy 1:7. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. So this promise is from God, so it's true. Así que esta promesa es de Dios y de esa forma es verdadera. And we need to believe this if we're going to change. Y tenemos que creer esto si vamos a cambiar. And this really is a great truth. Y esto realmente es una gran verdad. And for me, when I'm in doubt, I try to remember this verse. Y cuando yo caigo en duda, intento recordarme de este versículo. Like when I'm doubt or I'm struggling, I can go back to this verse and say, I have the Holy Spirit of power within me. Cuando dudo o lucho, regreso a ese versículo y digo, yo tengo ese espíritu de poder dentro de mí.
I have the power to do what God wants me to do. Tengo el poder de cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer. I have the power to follow His will for my life. El poder de seguir su voluntad para mi vida. I have His love and His guidance with me. Tengo su amor, su guianza. And I have the self-discipline to overcome every temptation that comes my way. Y tengo el dominio propio para superar cualquier tentación que me viene. These addictions, these attitudes, Estas adicciones y actitudes, and these behaviors that we feel like we're stuck to them. conductas a los cuales nos sentimos a veces aferrados, But they don't have any power over us pero realmente no tienen poder sobre nosotros when we've accepted the Holy Spirit. cuando hemos aceptado del Espíritu Santo. So, you need to ask yourself, like, do you believe this Bible verse? Así que usted se tiene que preguntar, ¿usted cree en lo que dice este versículo? Or do you think that your sin has more power than the Holy Spirit? O quizás usted piensa que su pecado realmente tiene más poder que el Espíritu que mora en usted. So, going back to like these good things that, like going to church, reading our Bibles, going to God in prayer. Así que pensando en esas buenas prácticas que ya hemos mencionado, andar en oración, lectura, yendo a la iglesia, Loving others. amando a los demás. These are all good things, but that's not our first and primary focus when we come to God. Todas esas cosas son buenas, pero no es nuestro enfoque primario cuando venimos a Dios. Our focus is on the Holy Spirit within us. Nuestro enfoque, nuestra atención está en el Espíritu dentro de nosotros. God dwelling within us, Dios morando en nosotros, which brings about our transformation. que produce nuestra transformación. The Holy Spirit within us will produce fruit. El Espíritu Santo dentro de nosotros va a producir frutos. It's going to produce all those good things. We're going to do those good things if we truly have the Holy Spirit within us. Vamos a hacer todas esas cosas positivas que ya hemos mencionado, pero de forma genuinamente buena si tenemos primero ese Espíritu en nosotros. And, to go into that, we will read the fruit of the Spirit in Galatians 5:22. Y para saber qué va a producir ese Espíritu hay que ir a Gálatas 5:22 a 23. All right. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. So each of these things, like, I could probably do a whole Bible study just on this. Sí, cada una de estas cosas podría ser todo un estudio bíblico solo en esa lista. But I just wanted to go over them, with you real quick. Pero los quería repasar rápidamente. And just so you can see these are the characteristics of the fruit of the Spirit. Pero para que ustedes vieran que estas son las características, los frutos del Espíritu. This is the evidence of the Holy Spirit within us. Las pruebas del Espíritu Santo en nosotros. If we have the Holy Spirit within us, Si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, we are then empowered to do these things. luego somos capacitados a producir estas cosas. These things will come about if we truly have the Holy Spirit within us. Estas cosas van a ser si realmente tenemos el Espíritu en nosotros. Just like if you have a healthy apple tree, Así como Growing. si tuvieras un árbol de manzana saludable que le está creciendo, it's going to eventually grow good apples eventualmente, naturalmente, va a producir buenas manzanas. because that's in its nature. That's just what it does. Porque es simplemente lo que hace, es parte de su ser. For me, like, I don't know a lot about plants and whatnot, but if I see an apple on the ground, I look up at a tree. Oh yeah, that's an apple tree. Y para mí, cuando yo no sé mucho de la horticultura, pero cuando yo veo una manzana en el suelo, yo digo, ok, pues este árbol debe de ser un árbol de manzana.
manzanas. And likewise, those of us with the Holy Spirit, we produce the fruit of the Holy Spirit. Y de la misma forma nosotros que tenemos el Espíritu vamos a naturalmente producir los frutos de tal Espíritu. And that fruit, it has all of the attributes we just read. Y ese fruto contiene todos los atributos que acabamos de leer en That Gálatas. one fruit, it has all of those things within it. Ese fruto contiene esos atributos. So what's our job? Do we just focus on, let me try to love more and do all these things more? Yes, it's good to focus on that, but again, our primary goal is to remember our relationship with God and go to Him first. Así que usted se puede preguntar, ok, pues me voy a dedicar a amar más, tener más paciencia. Y sí, es bueno pues enfocarse en esas cosas, pero antes de eso, enfocarse primero en la relación que usted tiene con Dios y con el Espíritu. Like, remember to focus on doing these things through the Holy Spirit. Acuérdate no solo de hacer estas cosas, pero hacer estas cosas a través, por el Espíritu. Not just on your own. No por sí solo. This leads us to an important question that we should ask ourselves. Y esto nos lleva hacia una pregunta muy importante que hacernos. Does my life show evidence of the Holy Spirit? ¿Mi vida tiene pruebas del Espíritu Santo? Do I see the fruit that we just read about in Galatians? ¿Veo el fruto que acabamos de leer en Gálatas presente en mi vida? If I ask the people around me, would they see this fruit within me? Si pregunta a las personas que me rodean, ¿usted ve este fruto en mí? ¿Qué responderían? So I think that's something we should always be reflecting on. Y creo que esto es algo en cual debemos de continuamente reflejar. So, going back to where we're at, John 14, Jesus, he's with his disciples at the Passover. Así que regresando a Juan 14, Jesús con sus discípulos en esa cena de la Pascua. And, they're afraid, but Jesus tells them, the Holy Spirit's coming. Y están temerosos y Jesús les dice, el Espíritu viene. You're not going to be alone. No van a estar solos. Through this Holy Spirit, God is going to dwell within them. Y a través de ese Espíritu Santo, Dios va a morar en ellos. And that same promise is true to us today. Y esa misma promesa mantiene su validez con nosotros hoy en día. But during this conversation with his disciples, he brings up the Holy Spirit again. Pero más luego, en esta misma conversación que tiene Jesús con sus discípulos, menciona al Espíritu otra vez. This is in John 16, verse 5. Y ahora en vez del 14 se encuentra en Juan 16, versículo 5. And here, Jesus tells them, "But now I am going to him who sent me, and none of you asks me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you." Y lee, pero ahora voy a quien me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. So, Jesus already told them about the Holy Spirit in verse 14, and again here, Jesus is like, you guys are still troubled. Y Jesús ya lo había mencionado, les había mencionado del Espíritu en el capítulo 14, pero siguen temerosos. But he tells them something it's very difficult to believe. Pero les dice algo que es difícil creer. He tells them something that's really great. Les dice algo pues muy grande. He tells them that having the Holy Spirit Les dice que el tener al Espíritu within them dentro de ellos is better than his physical presence before them. es mejor que la presencia física de Jesús ante ellos. He's saying it's a good thing that I'm leaving so that you can have the Holy Spirit. Les dice, es bueno que yo me vaya porque de esa forma van a tener al Espíritu en ustedes. I mean, I think that's really hard to believe. Y yo creo que eso es bien difícil de creer. I mean, like for me, I'm like,
oh my gosh, if I could go back in time and see Jesus there, Porque yo digo, ojalá pudiera yo ir a viajar por el tiempo, estar con Jesús cuando estaba ahí físicamente. if I could just walk with Jesus, Si solo pudiera caminar con Jesús, if I could just talk to him hablar con Él and watch him perform y miracles, simplemente verlo, hacer de sus milagros. even if I could just be, off in the crowd, he doesn't even notice me, but if I could just see him, Aun si fuera solo como parte de la multitud que ni cerca ni Él se daría cuenta, si solo pudiera solo verlo. like, oh my gosh, that would be amazing. My faith would be so strong. Yo diría, pues sería la cosa más asombrosa, mi fe sería tan fuerte. But I'm not right to think like that. Like Pero that, no es correcto pensar así. because then if we truly think like that, then do we believe that God already dwells within us? Porque si pensamos de esa forma, ¿realmente creemos que Dios mora en nosotros? Jesus has assured his disciples, and he has assured us Jesús le asegura a sus discípulos y también a nosotros that him going away it's to our advantage, because now we have the Holy Spirit within us. que en Él irse es realmente ventaja nuestra porque ahora tenemos su Espíritu en nosotros. Everything we've talked about the Holy Spirit, Todo lo que hemos hablado del Espíritu Santo, we only have these things because of Jesus' death and resurrection. esta realidad es por la muerte y resurrección de Jesús. This unity with God, Esta unidad con Dios. our helper right alongside us, Esa persona que nos ayude, nuestro consolador con nosotros. our transformation, Esa transformación, the spirit of power and love that he's given el us, espíritu de poder y de amor que Él nos ha dejado. a life and a purpose, our new birth that he's given us. Una vida, un propósito, ese nuevo nacimiento. Like, do you believe in this? Do you believe in that Holy Spirit within you? ¿Usted realmente cree en todo esto? ¿Cree en ese espíritu dentro de usted? And it's hard sometimes for us to, we're visual creatures, right? Y es difícil muchas veces para nosotros. Somos seres visuales. I think, at least for me, that's why I think, like, if I was back then and I saw Jesus, like, that would just be the greatest thing. Por eso para mí personalmente digo, si solo pudiera ver en esos momentos Jesús hacer un milagro, eso sería la cosa más grande. So it can be hard. It's a challenge for us sometimes to truly believe and with our hearts that something is true if we don't see it. Porque es bien difícil para nosotros seres humanos creer en algo si no lo constantemente lo vemos. If you could just turn to John 20, just a couple pages. Y si pueden virar las hojas unas páginas a Juan 20. So in John 20, the disciples, Jesus he's dead and he's resurrected. En esos momentos tenemos a los discípulos, Jesús ya murió y resucitó, And some of the disciples, they saw that he was resurrected, y algunos de los discípulos vieron que se había resucitado, but not all of them were there. pero no todos estaban presentes en el momento. The disciple Thomas, he did not see Jesus. El discípulo Tomás no fue parte del grupo quien lo vio hasta ese momento resucitado. And the disciples, they told Thomas, like, Jesus, he's alive. Y los discípulos le estaban contando a su compañero Tomás, Jesús está vivo. And Thomas, he says, like, yeah, right. I'm not going to believe that. Y Tomás dice, ok, pues no voy a creer eso. Unless if I see the holes in his hands from those nails, Y él dice, a menos de que yo vea los huecos en su mano and I touch the holes in his hands, y toque esas heridas, I'm not going to believe yo until no that voy a happens. creer hasta que eso suceda. And soon after that, when he does see Jesus, Y pronto después de eso, cuando sí ve a Jesús, he believes. él cree. And Jesus responds in John 20, verse 29. Y Jesús responde en Juan 20, versículo 29. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yeah, so if we could all stand up as
we're closing. Y mientras que cerramos el momento, vamos a ponernos de pie. So, while we don't see Jesus, Así que aunque ahora no vemos a Jesús físicamente con nosotros, the Holy Spirit, it dwells within us, so we don't see that either. y el Espíritu mora dentro de nosotros, así que no lo estamos viendo físicamente tampoco, We're truly blessed beyond our imagination Somos- if we believe. realmente bendecidos, más allá de nuestra imaginación, si es que podemos creer. If we believe in Jesus and what he did on the cross, Si creemos en Jesús y lo que Él hizo en la cruz, which allowed that the Holy Spirit to be within us. que permitió que ese Espíritu Santo estuviera orando en nosotros. We're united with God through that. Y nos encontramos unidos a Dios por esto. And yeah, so if we could just bow our heads in prayer. Sí, vamos a bajar